Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al hipotiroidismo. Para comenzar es conveniente recordar algunos elementos fundamentales acerca de la fisiología de la síntesis y liberación de las hormonas tiroides. Como sabemos, la glándula tiroides elabora principalmente levotiroxina o T4 y en menor medida triiotironina o T3. La mayoría de la T3 circulante proviene en realidad de la metabolización de la T4 en tejidos periféricos, principalmente en el hígado, a través de la pérdida de una de sus moléculas de yodo. Es la T3 la que realiza la mayoría de las funciones biológicas de las hormonas tiroides y además la que regula el mecanismo de feedback muy finamente ajustado para aumentar o disminuir, según corresponda, la liberación de tirotrofina o TSH. En el plasma, la T3 y la T4 circulan en forma libre en muy pequeñas cantidades. La mayoría están unidas a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. Esto es importante recordarlo porque cuando uno efectúa el dosaje ya sea de T3 o de T4 totales en plasma, si hay una alteración por alguna otra enfermedad de las proteínas plasmáticas, principalmente de la albúmina, los resultados de la T3 y la T4 podrán equivocadamente llevarnos a una disfunción tiroidea, cuando en realidad lo que hay es una disproteinemia. En esta diapositiva vemos los valores normales en condiciones fisiológicas de las hormonas tiroides. Fíjense que la TSH tiene un valor normal que va de 0,5 a 5 microunidades internacionales por mililitro. La T3 y la T4 tienen valores normales también expresados en nanogramos o en microgramos, ya sea, sobre todo en el caso de la T4, si estamos hablando de la hormona libre o la hormona total, o sea, incluyendo que está unida a proteínas. Sin embargo, el valor de TSH que hemos mostrado anteriormente, que es con el cual en general nos guiamos para ver si estamos en situación de eutiroidismo o no, varía de acuerdo a la edad. O sea, cuanto más edad tenemos, la curva de valor normal de TSH está corrida hacia la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que en pacientes añosos, sobre todo aquellos de más de 70, 80 años, un valor de TSH de hasta 7 milunidades puede ser considerado normal y no necesariamente tener significado patológico. La raya roja que vemos en el gráfico está en alrededor de 4,5, que sería el valor aceptado máximo como normal, pero en población joven. Repito que en población añosa a veces se sobrediagnostica un hipotiroidismo primario por tener valores más elevados que estos, pero repito que hasta 7 milunidades internacionales en un añoso puede ser considerado normal. Hemos adelantado entonces que con el valor de TSH podemos ya guiarnos si un paciente está eutiroideo, hipertiroideo o hipotiroideo. Esto es así porque el mecanismo de regulación, el feedback, está tan finamente regulado que los movimientos hacia arriba o hacia abajo en el valor de la TSH nos reflejan las distintas situaciones, incluso antes que se modifiquen las hormonas T4 y T3 en el plasma. De manera tal que si tenemos una tirotrofina normal, habitualmente el paciente está eutiroideo. Si tenemos una TSH baja, o sea inhibida, habitualmente el paciente está hipertiroideo, siempre hablando de trastornos primarios de la tiroides, que son por lejos los más frecuentes. En esta situación, si además de tener la TSH baja, la T4 y la T3 libres se mantienen normales, hablamos de un hipertiroidismo subclínico. Si la T4 y la T3 están elevadas, hablamos ya de un hipertiroidismo manifiesto. Y si la T4 libre está normal y la T3 libre está elevada, hablamos de una situación poco frecuente, es solo el 5% de todos los hipertiroidismos, en los cuales se debe solo a aumento de la T3 y se denomina T3 tirotoxicosis. Por el otro lado, si la TSH en plasma está elevada, hablamos o consideramos un hipotiroidismo
primario, donde comienza a elevarse la TSH y veremos cómo están las hormonas tiroideas periféricas. Si en esta situación la T4 libre está normal, hablamos de un hipotiroidismo subclínico. La TSH sí está elevada, pero todavía la T4 se mantiene normal. Si la T4 libre está baja, hablamos de un hipotiroidismo ya manifiesto, con TSH alta y con T4 libre baja. Reparen que para el diagnóstico de hipotiroidismo no hace falta tener la T3, que si el hipotiroidismo es muy severo también va a estar disminuida, pero no existe un hipotiroidismo que curse con T4 normal y con T3 baja, como si existe el raro hipertiroidismo por T3, de manera tal que no siempre es necesario, salvo cuando uno quiere estadificar la gravedad del hipotiroidismo, solicitar la determinación de T3. Un tópico importante que debemos tener en cuenta también es que los dosajes hormonales tiroideos pueden alterarse en enfermedades extratiroideas, ya sea agudas o crónicas. Lo más común que ocurra es que se disminuya el valor de T3 y que aumente el valor de T3 reversa. Esto se produce porque hay una alteración de la metabolización de T4 hacia T3 y la disminución o la eliminación de una de sus moléculas de iodo se hace en otro sitio y pasa, en lugar de T4 a T3, pasa de T4 a T3 reversa, hormona que no tiene efectos biológicos. Fíjense que ese es el elemento más destacado, disminución de la T3, aumento de la T3 reversa. También puede, en las formas severas, reducirse la levotiroxina y su fracción libre, y puede haber un discreto aumento de la tirotrofina. Estas alteraciones en la fase de recuperación, si es que esto ocurre de la enfermedad extratiroidea, vuelven a normalizarse. Se normaliza el valor de TSH, de T4 y de T3. Pasamos ahora a ver cuáles son las causas más frecuentes de hipotiroidismo. Desde ya es importante recordar que por lejos es mucho más frecuente el hipotiroidismo primario, o sea, por un trastorno realmente de la glándula tiroides, en la síntesis o en la liberación de las hormonas, que los hipotiroidismos secundarios o terciarios, secundarios a patología hipotálamo hipofisaria. Bueno, las dos causas más frecuentes de hipotiroidismo en el adulto, como se ven en esta enumeración, son la tiroiditis de Hashimoto, también conocida como tiroiditis autoinmune, porque se acompaña de la presencia de autoanticuerpos tiroideos, de los cuales el más importante son los anticuerpos antiperoxidasa. Es una enfermedad autoinmune que predomina netamente en mujeres de cualquier edad, pero a mayor edad es más frecuente. En pacientes que han sido tratados con yodo radioactivo, tratamiento que se puede utilizar en algunas formas de cáncer tiroideo o en algunas formas de hipertiroidismo, también es frecuente que queden con un hipotiroidismo residual. Por supuesto, los pacientes tiroidectomizados por cáncer o por hipotiroidismo quedan hipotiroides. El tratamiento con drogas antitiroideas utilizado para el hipertiroidismo, bueno, hay que regularlo, puede llevar al paciente a estar hipotiroide. Hay formas de hipotiroidismo por tiroiditis silentes pospartos. En la mayoría de los casos es transitorio el hipotiroidismo. Hay distintos fármacos, drogas, que pueden provocar hipotiroidismo interactuando sobre la glándula tiroides, como el litio, usado en psiquiatría, la amiodarona, mucho más frecuentemente utilizada que el litio como antiarrítmico, y algunas otras drogas como el interferón. Como dijimos antes, las formas secundarias y terciarias de hipotiroidismo existen, pero son menos frecuentes y habitualmente se acompañan de disfunción de alguno de los otros ejes hipotálamo-hipofisarios, no solo el tiroide. Algunas formas de tiroiditis subaguda, tiroiditis silente, por ausencia de manifestaciones clínicas, pueden cursar con hipotiroidismos transitorios y más raramente definitivos. Los pacientes que provienen de zonas de deficiencia de yodo, actualmente es menos frecuente, pero todavía en nuestro país los hay, que cursan a veces con bocios importantes. La mayoría de las veces están eutiroideos, pero algunos de esos pacientes tienen bocio e hipotiroidismo por deficiencia de yodo.
Bueno, existe un hipotiroidismo congénito que se ve en niños y un raro síndrome que no lo vemos en la práctica, de resistencia generalizada a la hormona tiroidea, donde el problema no es la síntesis y liberación, sino la acción hormonal. Como hemos dicho, la causa más común en el adulto de hipotiroidismo es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. La describió Hashimoto en Japón en el año 1912 en mujeres y es secundario patogénicamente a la presencia de autoinmunidad tiroidea, o sea, la formación de autoanticuerpos, de los cuales, como hemos mencionado, el más útil en el diagnóstico es el anticuerpo antiperoxidasa. También existe el anticuerpo antimicrosomal, menos utilizado, menos útil en la práctica, que provoca una tiroiditis crónica linfomatosa, que en su etapa muy avanzada, ya muy crónica, de mucho tiempo de evolución, provoca una atrofia de la tiroides con pérdida de la actividad incluso inmunológica y del infiltrado inflamatorio. Antes de llegar a esa condición, la tiroiditis de Hashimoto puede provocar agrandamiento de la glándula, o sea, bocio, en general bocios leves a moderados, cuando todavía tiene actividad inflamatoria e infiltración por linfocitos en el tejido glandular. La evolución natural del hipotiroidismo, sobre todo en la tiroiditis autoinmune, fíjense que va siendo progresiva, generalmente en años. Lo primero que empieza a aumentar desde la etapa normal hasta primero el hipotiroidismo subclínico son los valores séricos de TSH. Posteriormente a eso empiezan a disminuir los valores de T4 en plasma, llegando entonces a tener un hipotiroidismo de leve a moderado. Y finalmente, si el hipotiroidismo continúa, no es detectado, no es tratado, llegamos a un paciente hipotiroideo severo, donde la TSH va a estar todavía más elevada, la T4 sérica va a estar todavía más disminuida y ya va a estar también disminuida la T3 sérica, que como habíamos enunciado anteriormente, se encuentra reducida en las formas más severas, de más largo tiempo, más avanzadas de hipotiroidismo. Entonces, desde el punto de vista de los dosajes hormonales, podemos dividir los estadios de severidad del hipotiroidismo en 3 grados. El hipotiroidismo subclínico, que algunos prefieren llamar leve o con manifestaciones clínicas leves, porque a veces no es absolutamente asintomático, va a cursar con TSH elevada, con T4 libre normal, y si tenemos T3 también va a estar normal. El hipotiroidismo grado 2, ya moderado, la TSH va a estar más elevada, acá la T4 libre ya va a estar disminuida, y la T3, si la tenemos, va a estar normal. Y en el grado 3, el hipotiroidismo severo, la TSH plasmática va a estar muy elevada, la T4 libre va a estar más baja, y ya acá sí, la T3 plasmática también va a estar baja. Vamos a repasar ahora las manifestaciones clínicas habituales del hipotiroidismo, algunas de las cuales surgen de la anamnesis y otras del examen físico. Fíjense, uno de los motivos de consulta puede ser el bocio, que el paciente note un bulto en su cuello o que alguien se lo haga notar, y también podemos detectarlo nosotros en el examen físico. Como dijimos antes, en la tiroiditis crónica autoinmune, el bocio, que generalmente está presente, habitualmente es de leve a moderado, no doloroso y no nodular. Los pacientes hipotiroides habitualmente se sienten débiles, cansados, adinámicos, muchas veces con hipo o anorexia, y se sienten cansados para realizar sus tareas habituales. Es frecuente que se diga que tienen intolerancia al frío. Esto es cierto, pero bueno, la intolerancia al frío es un síntoma muy inespecífico que mucha gente eutiroidea tiene. El paciente puede quejarse por tener la piel seca. La xerodermia o piel seca también es una afección de la piel muy frecuente en pacientes que no tienen disfunción tiroidea. En el caso de los pacientes hipotiroideos, probablemente la sequedad de la piel es más acentuada, se acompaña de descamación y a veces, como en otras situaciones de xerodermia, de prurito. La retención de agua y sal y sobre todo la acumulación de mucopolisacáridos en el tejido celular subcutáneo da lugar a edemas en el hipotiroideo. Los edemas del hipotiroidismo pueden ser generalizados,
presentarse en los miembros inferiores, en la cara, puede dar lugar a la típica facies abotagada del hipotiroideo, y cuando palpamos esos edemas nos encontramos que, además de habitualmente tener la piel seca y engrosada, los edemas en general son bastante duros y dejan poco godet. Desde el punto de vista semiológico tienen cierto parecido, aunque no es lo mismo que los edemas de tipo linfático. Es frecuente que los pacientes hipotiroideos sufran de constipación, pero nuevamente la constipación es un trastorno funcional del aparato digestivo muy frecuente que no es patrimonio del paciente hipotiroideo. Lo mismo o parecido podemos decir del aumento de peso. Es frecuente que el paciente hipotiroideo aumente de peso por el hipometabolismo y la retención hidrosalina, pero no es frecuente que los pacientes hipotiroideos tengan un aumento de peso en el grado de obesidad, ni mucho menos de obesidad mórbida. En general decimos que el paciente que consulta porque aumentó de peso probablemente no sea hipotiroideo, sino lo que necesite es comer menos y hacer más ejercicio físico. La somnolencia diurna, entre otras causas, puede ser el motivo de queja de un paciente hipotiroideo y forma parte de esa situación de adinamia crónica que estos pacientes tienen. Son frecuentes los calambres musculares y a veces las parestesias en manos y pies. En el caso de las manos, las parestesias, sobre todo en los primeros 3 dedos, el territorio del mediano, pueden estar dadas por un síndrome del túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano cuando pasa por el túnel carpiano. Hay que recordar que el hipotiroidismo es una de las causas del síndrome del túnel carpiano, aunque lo más frecuente es que sea idiopático. En las mujeres en edad fértil son muy frecuentes los trastornos menstruales en la mujer hipotiroidea y que pueden ser ya sea en forma de amenorrea secundaria o de hipermenorrea, o sea, pérdidas excesivas menstruales y hasta de metrorragias, o sea, pérdidas sanguíneas fuera del periodo menstrual. Esto es importante recordarlo porque en la mujer joven el hipotiroidismo puede dar lugar a anemia ferropénica cuando la paciente tiene pérdidas excesivas ginecológicas. Bueno, en el examen físico ya hemos adelantado algunas cosas, pero con respecto a la piel, aparte de lo que ya dijimos, el aumento de su grosor, la sequedad, la piel del hipotiroideo está fría cuando uno la palpa. En el extremo, la situación de hipotiroidismo más grave de todas, que veremos después, que es el coma hipotiroideo, realmente uno toca el paciente, la piel del paciente, y está muy fría, está helada. Y esto se refleja con una hipotermia central cuando la medimos. Los pacientes hipotiroideos, la gran mayoría, tienen algún grado de anemia, la cual sumada a la vasoconstricción periférica que estos pacientes tienen, da lugar a la palidez típica que cuando se acompaña del abotagamiento facial les da un aspecto que cuando es clásico uno mira las facies del paciente y puede sospechar rápidamente que el paciente es hipotiroideo. Es frecuente que los pacientes hipotiroideos tengan bradicardia, habitualmente sinusal, que uno en el examen cognitivo los encuentre bradipsíquicos, lentos en su pensamiento, lentos en sus respuestas, a veces hasta confusos y a veces con trastornos cognitivos más severos que pueden llegar a casi pensar que son pacientes con demencia. Los reflejos osteotendinosos a veces son muy característicos y casi patognomónicos en los pacientes hipotiroideos. A veces se dice incorrectamente que el hipotiroideo tiene reflejos osteotendinosos hiporreflécticos, o sea que es una causa de hiporreflexia. En realidad lo que ocurre en el hipotiroidismo, que aparte de tener los reflejos con poca amplitud en su respuesta, lo típico, y como les decía, a veces patognomónico, es que la fase de relajación del reflejo, esto se puede ver en el reflejo patelar o en el reflejo bicipital sobre todo, la fase de relajación se hace lentamente, la vuelta de la contracción del músculo. Parece como si se hiciera en cámara lenta. Cuando uno ve esta fase de relajación lenta de los reflejos osteotendinosos, es muy probable que el paciente sea hipotiroideo. Bueno, las alteraciones de la voz a veces son muy características. En las descripciones clásicas se decía que a veces el hipotiroidismo grave se podía diagnosticar por teléfono, porque la voz se hace de una voz grave, de bajo tono, una voz muy particular, que es distinta a cualquier persona que tenga simplemente una voz de tono bajo.
Los pacientes, además de ese tipo de voz, formando parte de ese enlentecimiento de su respuesta, tienen bradilalia, o sea que hablan lentamente. La presencia de agrandamiento de la lengua o macroglosia es frecuente en el hipotiroideo, pero tiene que ser un hipotiroideo severo. La lengua aumenta de tamaño básicamente no porque tenga más tejido muscular, sino porque está infiltrada por mixedema, por retención o acumulación de mucopolisacáridos. La lengua del hipotiroideo hay que examinarla de frente, haciéndole sacar la lengua al paciente, y sobre todo de costado, porque allí podemos ver a veces la impronta que hacen las arcadas dentarias sobre el borde de la lengua, justamente porque es una lengua edematosa. Con alguna frecuencia los pacientes hipotiroides tienen pérdida del vello de la parte externa de las cejas, o sea, alopecia del tercio externo de las cejas, que es un signo inespecífico, y por supuesto que hay que interrogar al paciente si no se depila esa parte de la ceja, lo cual es bastante frecuente. Y finalmente la hipotermia. La hipotermia, definida estrictamente, es temperatura corporal central por debajo de 35 grados. Eso se ve en las formas graves de hipotiroidismo. Pero como les dije antes, tener temperaturas bajas y sobre todo que el paciente sienta frío y que uno al revisarlo lo encuentre, lo palpe con frío en distintas zonas del cuerpo, puede sugerir en el contexto clínico apropiado, junto con los otros signos, que el paciente es hipotiroideo. Bueno, en este dibujo graficamos la mayoría de los trastornos o alteraciones que hemos mencionado anteriormente. Fíjense que acá señalan también algo que no hemos mencionado, que es la caída del cabello, tanto en hombres como en mujeres. Por supuesto que el hipotiroidismo no es la causa más frecuente de eso, pero junto con las alteraciones de la piel, la caída del cabello es bastante frecuente. Ya mencionamos los trastornos menstruales en las mujeres y también hay que consignar, como dice allí, la infertilidad. Tampoco el hipotiroidismo es una causa frecuente de infertilidad, pero dentro de los estudios que hay que hacer a una pareja que no puede concebir, si la mujer es o no es hipotiroidea. Los efectos de las hormonas tiroideas sobre el sistema cardiovascular son sumamente importantes tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, la disfunción endotelial, el descenso de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia de arritmias ventriculares y la disfunción inicialmente diastólica y posteriormente sistólica son muy importantes para generar insuficiencia cardíaca. La resistencia vascular periférica está uniformemente aumentada, lo cual inicialmente favorece la hipertensión diastólica y la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que al principio es de esfuerzo y después es en reposo. Finalmente, el corazón hipotiroideo tiene una función sistólica deprimida y puede llevar a una miocardiopatía dilatada que, si no tiene agregada enfermedad coronaria, es reversible con el restablecimiento del eutiroidismo. En esta diapositiva vemos las alteraciones típicas en el electrocardiograma de un paciente hipotiroideo manifiesto. Lo más común es la bradicardia sinusal, la presencia de microvoltaje, que puede estar dado por la presencia de derrame pericárdico, que es frecuente en el hipotiroidismo, o por la infiltración mixedematosa del miocardio, las alteraciones de la repolarización en forma de inversión de la onda T, y menos frecuentemente no se muestran en este trazado anormalidades de la conducción e incluso bloqueo auriculoventricular. Recuerden que la combinación de microvoltaje y bradicardia sinusal es sugerente de hipotiroidismo.
El otro tópico muy importante en el paciente hipotiroideo es el aumento de la prevalencia de enfermedad coronaria, entre otras cosas por lo que hemos mencionado de la dislipemia. Y es muy importante considerar que la enfermedad coronaria puede ser oligosintomática en el paciente hipotiroideo debido a la disminución de la demanda de oxígeno periférico por el hipometabolismo e incluso por la bradicardia sinusal. Entonces el paciente hipotiroideo puede tener enfermedad coronaria que contribuye a su insuficiencia cardíaca y no presentarse con la forma clínica típica de angina de pecho. Vamos a analizar ahora otro caso clínico. Fíjense, una mujer de 60 años consulta por debilidad muscular progresiva en los 4 miembros de 3 meses de evolución. Como antecedentes, una paciente hipertensa en tratamiento con enalapril y tuvo su menopausia a los 56 años. Tiene un antecedente familiar importante que es su madre con hipotiroidismo. Al examen físico tiene 150-90 de tensión arterial, una frecuencia cardíaca de 68 por minuto, una leve palidez cutánea mucosa, un bocio leve, debilidad muscular generalizada leve y reflejos osteotendinosos reducidos. Siguiendo con el caso clínico, la radiografía de tórax es normal, el electrocardiograma evidencia microvoltaje y una frecuencia de 65 por minuto, y en el laboratorio lo más resaltable es que tenía un hematocrito de 32% con un volumen corpuscular de 105 femtolitros blancos y plaquetas normales. Algunas veces el hipotiroidismo se presenta sin todas las manifestaciones típicas que hemos descrito anteriormente. Por ejemplo, en el caso que estamos discutiendo, se presentó básicamente como una miopatía. Bueno, la miopatía hipotiroidea es una manifestación bastante frecuente dentro de este síndrome y a veces puede ser la forma de presentación. Se caracteriza por una debilidad muscular significativa, más proximal que distal, se parece en ese aspecto a otro tipo de miopatías. Característicamente cursa con enzimas musculares como la CPK muy elevadas. Esto es la diferencia de la miopatía del hipertiroideo, que cursa con atrofia muscular y sin enzimas musculares elevadas. Y bueno, puede presentarse con algunas otras manifestaciones sugerentes. En la paciente que discutimos tiene una anemia también macrocítica y un bocio leve, pero bueno, puede ser la única manifestación. La determinación de tirotrofina plasmática forma parte del estudio de una miopatía con enzimas musculares elevadas. Hemos ya mencionado el síndrome del túnel carpiano, cuya etiología más común es la idiopática, pero puede ser la presentación o uno de los elementos del hipotiroidismo. La insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente con cardiomegalia, a veces con hipertrofia o pseudohipertrofia miocárdica. Bueno, la TSH también forma parte del estudio diagnóstico, ya que en ocasiones el hipotiroidismo se presenta de esta forma, sobre todo cuando además o exclusivamente tiene un derrame pericárdico de causa no explicada y nos encontramos con que los pacientes tienen TSH elevada y T4 baja. Es menos frecuente solo con derrame pleural o con ascitis que sea exclusivamente por hipotiroidismo. Algunos casos de anemia, entre comillas dicho, refractaria, que no se le encuentra la causa, en especial si es macrocítica, debe considerarse siempre el hipotiroidismo. Recordar que el hipotiroidismo da distintos tipos de anemia. Una de ellas, en realidad la más frecuente, es la anemia de los trastornos crónicos. Como ya hemos mencionado, puede dar anemia de tipo macrocítica. También puede dar anemia megaloblástica. No olvidemos que la tiroiditis crónica autoinmune es una enfermedad autoinmune, puede asociarse con otras, como con una anemia perniciosa verdadera. Y también puede dar, como hemos mencionado, en mujeres jóvenes y a través de hipermenorrea, anemia de tipo ferropénica. Recalco acá que la forma o el tipo patogénico más frecuente de anemia en el hipotiroidismo es la anemia de los trastornos crónicos, o sea, normocítica y normocrónica. En segundo lugar, la anemia macrocítica. Hemos mencionado también los trastornos cognitivos.
que por ahí en algunos casos pueden ser mayores que simplemente en el enlentecimiento en el pensamiento y cierto grado de abulia. El paciente puede tener trastornos cognitivos más francos, con incapacidad para desarrollar sus actividades diarias y hasta llegar a un síndrome rotulable como demencia. En estos casos es muy importante el diagnóstico de hipotiroidismo porque, corrigiendo el mismo, el paciente, si no tiene otra patología neurológica, puede volver a la normalidad. Y lo mismo podemos decir con el síndrome cerebeloso, otra manifestación relativamente prevalente en los pacientes hipotiroideos severos, que puede presentarse en forma de una ataxia cerebelosa, sin lesiones anatómicas en el cerebelo. Si uno efectúa el diagnóstico de hipotiroidismo y lo corrige, el paciente presenta franca mejoría y desaparición de estos síndromes neurológicos. En los ancianos, el hipotiroidismo puede adoptar particularidades. En primer lugar, recordamos que tiene mayor prevalencia que en adultos jóvenes. Es bastante frecuente en los ancianos la falta de cumplimiento del tratamiento, que como veremos es la principal causa de falta de mejoría con el mismo. Esto es porque los ancianos pueden olvidar tomar su medicación o no tienen recursos para comprarla, o quien está encargado de administrarle la medicación no lo hace adecuadamente. En cuanto a las etiologías, si bien también puede ser por tiroiditis crónica autoinmune, también se suman los casos de tratamientos previos con radioiodo, con cirugía, con radioterapia cervical o algunos fármacos como hemos mencionado el litio y sobre todo la amiodarona. Y quizá lo más importante recordar que es frecuente en relación al diagnóstico tardío, ya que muchos de los signos y síntomas del hipotiroidismo suelen atribuirse al envejecimiento normal, sobre todo los trastornos cognitivos, la bulia, los cuadros tipo depresivos y la debilidad muscular. El cuadro más grave, afortunadamente poco frecuente, de hipotiroidismo es el coma hipotiroideo. El coma hipotiroideo tiene una muy alta mortalidad, mayor al 50-60%. Generalmente se presenta en ancianos, en gerontes que tienen hipotiroidismo prolongado y que habitualmente o no toman la medicación porque no tienen diagnóstico o han dejado de tomarla por algún motivo. Habitualmente hay un factor desencadenante que puede ser una infección aguda, un tratamiento, una cirugía, la exposición al frío, la hipotermia, sobre todo en gente que no tiene hogar, un accidente cerebrovascular, drogas, etc. Y el diagnóstico es básicamente clínico, porque en ninguna circunstancia vamos a tener rápidamente un diagnóstico hormonal. La combinación de trastornos del sensorio, que pueden llegar y desde la obnubilación al estupor o al coma neurológico, la presencia de hipotermia central definida como temperatura menor a 35 grados, un paciente con bradicardia, hipotenso, que hipoventila, que tiene hipercapnia y que puede tener hipoglucemia y frecuentemente hiponatremia severa. Con todo este combo de manifestaciones, no tiene necesariamente que estar todas, uno debe sospechar la presencia de un coma hipotiroideo. Cuando uno observa a estos pacientes, además de verlos con un trastorno del sensorio importante y bradicárdicos, al examinarlos, al tocarles la piel, realmente se nota claramente la hipotermia porque son pacientes que están helados al examen físico y cuando uno les toma la temperatura central se encuentra con la hipotermia. El diagnóstico clínico de esta situación debe ser sospechado rápidamente, a veces los antecedentes están, a veces no, y uno debe tomar medidas terapéuticas de urgencia para tratar de que el paciente no muera y generalmente, como les digo, no tenemos rápidamente el laboratorio hormonal que nos confirme este diagnóstico. Veremos algunas imágenes del paciente con hipotiroidismo. Fíjense estas facies, una facies abotagada con la boca entreabierta por macroglosia, algo de pérdida del tercio inferior, tercio externo, perdón, de las cejas y, como dije, abotagamiento facial y abotagamiento del cuello. En este caso, el edema
del dorso de las manos, que seguramente si pudiéramos palparlo, sería un edema con poco godet, con la piel engrosada, con la piel seca, en este caso asimétrico, porque la mano izquierda tiene bastante más edema que la mano derecha y algunos dedos también están edematizados. Este aspecto, por supuesto, no es patognomónico de hipotiroidismo, mucho menos en ausencia de otras manifestaciones del mismo. El cambio de la facies de un paciente hipotiroideo, cuando lo tratamos, fíjense en este caso una antigua foto, como el paciente tiene una facies abotagada, más redondeada, si bien es una foto en blanco y negro, se nota que pálida, cómo cambia a la fisonomía normal de este paciente luego del tratamiento. Fíjense esta señora, a la izquierda, antes de hacerse el diagnóstico de hipotiroidismo, y a la derecha luego del tratamiento, como también reduce el abotagamiento facial y del cuello y pasa a tener una expresión normal. En este caso, de este paciente varón, lo mismo, fíjense antes y después del tratamiento, cómo cambia la forma, la fisonomía de su rostro, sus facies. No podemos saber qué pasó con su cabello porque en la primera foto tenía gorra, pero bueno, si tenía o no tenía no lo ha recuperado mucho. Lo cierto es que es importante saber cómo era la fisonomía anterior de un paciente cuando nos enfrentamos con él. Supónganse que ustedes están ante este paciente actualmente con el paciente de la foto que tiene la gorra puesta. Si uno le pide al paciente que nos muestre una foto como era algún tiempo antes, no 20 años antes cuando era joven, sino antes de que se enfermara, y puede observar el cambio que tiene actualmente cuando está hipotiroideo. A su vez, después cuando lleguemos al eutiroidismo, podremos ver cómo mejora su fisonomía. Dijimos que algunas causas de hipotiroidismo, sobre todo la tiroiditis crónica autoinmune, puede cursar con bocio. Y en la mayoría de los casos ese bocio está localizado en el cuello. Sin embargo, recordemos que en algunas patologías tiroideas, no solo en el hipotiroidismo, el tejido tiroideo se encuentra en el mediastino anterior y superior, lo que se denomina bocio intratorácico o bocio sumergido, y a veces la primera pista de esto nos la da la placa de tórax frente. Fíjense en este caso, en el campo pulmonar derecho, arriba, cómo está esta opacidad redondeada, que puede ser otras cosas, pero tiene el aspecto bastante típico, esta placa de tórax, de que puede ser un bocio intratorácico. El bocio intratorácico a veces incluso puede tener tamaños más significativos y provocar fenómenos de compresión venosa, aunque no es muy común que esto así sea. Como hemos mencionado ya, existe una relación importante a tener en cuenta entre el hipotiroidismo y la posibilidad de tener dislipemia. Fíjense acá en esta serie, en casi 300 pacientes hipotiroides, más de la mitad de ellos, casi el 60%, tienen colesterol aumentado y otro 34% tienen colesterol más triglicéridos aumentados. La presencia de solo triglicéridos aumentados es poco frecuente y la minoría de los pacientes es los que tienen valores de colesterol y triglicéridos totalmente normales. Por supuesto que esta dislipemia es uno de los factores que contribuyen, como hemos mencionado, a la patología cardiovascular. Ahora, si vemos el problema de la dislipemia desde el otro punto de vista, la mayoría de los pacientes que tienen dislipemia no son hipotiroides, son la minoría. Pero, bueno, corresponde en esos pacientes descartar el hipotiroidismo porque, nuevamente, si uno corrige el hipotiroidismo, es probable que las alteraciones de los lípidos también vuelvan a ser normales. Teniendo en cuenta entonces que el hipotiroidismo, sobre todo en su forma leve o asintomática, es una enfermedad muy prevalente, existe cierta controversia entre qué grupos de personas uno debe efectuar tamizaje o rastreo para diagnosticarlo.
Fíjense, acá están las recomendaciones de distintas asociaciones extranjeras, norteamericanas y europeas, y no son exactamente iguales, pero en general podemos decir que, sobre todo en mujeres por encima de los 50 años, si tienen algún elemento que pueda sugerir una disfunción tiroidea, y todos los pacientes por encima de 60 años y los pacientes ancianos son pacientes que entre los exámenes de rutina, llamémosle así, uno puede incluir una determinación de TSH plasmática para descartar el hipotiroidismo. Fíjense que son las dos últimas recomendaciones en la tabla, indican que no hay evidencia suficiente a favor o en contra de efectuar este screening. Pero en general lo que solemos hacer es, como decíamos, mujeres por encima de 50 años y pacientes de ambos géneros por encima de 60 años. Mucho más si tienen algún elemento, aunque sea mínimo, que pueda vincular a disfunción tiroidea. Vamos a pasar al tratamiento del hipotiroidismo. Y las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿con qué se trata? ¿Cuál es la dosis de inicio de hormona tiroidea? ¿Cuál es la dosis de mantenimiento? ¿Cómo debemos hacer los controles? ¿Cuáles son las causas de que el tratamiento adecuadamente prescripto fracase? Y algunas situaciones especiales. El tratamiento en todos los casos de hipotiroidismo se efectúa con T4, con levotiroxina. La dosis habitual es de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo y por día. Y algunos expertos a veces sugieren o sugerían asociar a la T4, asociarle triotironina, T3, lo cual durante algunos años fue motivo de controversia si era una asociación más beneficiosa o no. Como les decía, hace algunos años se suponía que tratar a los pacientes con triotironina T3 era mucho más beneficioso, porque bueno, no nos olvidemos que los efectos biológicos de las hormonas tiroides están mediados por T3. Sin embargo, después de varios trabajos comparativos con tratamiento solo con T4 más T3 o solo con T3, la información obtenida de esos tratamientos demostró que el agregado de T3 no es beneficioso para el tratamiento de la mayoría de los hipotiroidismos, con alguna excepción como veremos posteriormente. De manera tal que el tratamiento lo hacemos solo con T4, salvo circunstancias muy especiales. En esta diapositiva vemos entonces las dosis de T4 y en la mayoría de los pacientes adultos y en algunas situaciones especiales. Fíjense que la dosis en adultos es la que hemos mencionado. En general está entre 100 y 150 microgramos por día. Es bastante variable de acuerdo a cada paciente. En un adulto joven y sin cardiopatía uno puede usar la dosis de inicio de entrada, supongamos 100 microgramos, la dosis completa me refiero. Pero fíjense, en ancianos se recomienda de inicio no iniciar con dosis altas por el riesgo de precipitar arritmias, sobre todo fibrilación auricular, o descompensar cardiopatías preexistentes. De manera tal que en ancianos, entre 20 a 50 microgramos por día, solemos usar 50 al inicio, sería la dosis adecuada. Algunos autores dicen que en muy ancianos debería ser más baja todavía, entre 12.5 y 50 microgramos por día. En la mujer embarazada, en general se requiere un aumento de la dosis media comparado con el de una adulta no embarazada, y en general el aumento es del 30 a 50% de la dosis. Hay algunos elementos muy importantes que uno debe indicarle al paciente cuando le prescribe hormona tiroidea. Fíjense que la hormona tiroidea se administra por vía oral y la absorción ocurre en las primeras 3 horas, principalmente en yeyuno e ilio. La absorción de T4 es notablemente mayor cuando se administra en ayunas, porque es muy importante tener
acidez gástrica para facilitar este proceso. Es así que los pacientes que sobre todo ancianos, que tienen menor secreción ácida, requieren dosis entre el 20 al 30% más altas que el resto de los adultos. El paciente debe ingerir el comprimido de tiroxina en ayunas y esperar al menos una y sobre todo 2 horas luego de la ingesta del comprimido para ingerir alimentos y de esa manera facilitar la absorción. Una vez que uno inicia el tratamiento, debemos controlar clínica y con dosajes hormonales la dosis que estamos indicando si llegamos al eutiroidismo. El objetivo es llegar, además de la mejoría clínica, a determinaciones de TSH plasmática que estén entre 0,5 y 2,5 milunidades por mililitro, excepto en algunas poblaciones especiales, como pueden ser los muy ancianos o que tienen cardiopatías severas. El seguimiento una vez iniciado el tratamiento no debe ser tan inmediato. La determinación hormonal debe hacerse cada 6 a 8 semanas, no antes de las 4 semanas de inicio del tratamiento, generalmente a las 6 semanas, y de ahí más, con ese mismo intervalo, hasta normalizar los niveles de TSH. Ya una vez conseguida la estabilidad clínica y del laboratorio, el seguimiento posterior se hará cada 6 a 12 meses, en forma particular de individualizando cada paciente. En general, una vez logrado el control estable, una vez al año suele ser suficiente. Hay algunos pacientes, algunas situaciones que tienen menor requerimiento de dosis de T4. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo posterior a tratamiento con radiodiodo por enfermedad de Graves requieren habitualmente un poco menos de dosis que otros pacientes. Las pacientes posparto, pacientes menopáusicas, pacientes con cardiopatía, como hemos mencionado anteriormente, los muy ancianos, pacientes que por algún otro motivo han disminuido o están disminuyendo de peso y pacientes con insuficiencia renal avanzada. Todos estos grupos de pacientes suelen tener, pero hay que controlarlo, menor requerimiento de dosis de reemplazo de T4. ¿Qué pasa si adecuadamente hecho el diagnóstico y adecuadamente prescrito el tratamiento, controlamos al paciente y no obtenemos respuesta? Esto puede tener varias causas, pero la principal de ellas es la falta de cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, ya sea que no ingiera la medicación, que no la ingiera en forma adecuada o que quien se la tenga que dar en un paciente que necesita asistencia no lo haga adecuadamente. Ante la falta de respuesta, lo primero que tenemos que tratar de evaluar si el paciente cumplió adecuadamente con la prescripción. En el caso de la forma más grave de hipotiroidismo, como ya hemos mencionado, el coma hipotiroideo, bueno, se trata de una emergencia médica que, como mencionamos, tiene alta mortalidad, aún en pacientes adecuadamente tratados en cuidados intensivos. En este caso, el tratamiento se va a hacer con levotiroxina, preferentemente por vía intravenosa y si no, por sonda nasogástrica. No nos olvidemos que son pacientes que están en coma. Muchos expertos recomiendan, sí, en esta situación, agregar triotironina, T3, por la supuesta mayor rapidez de acción en esta situación tan grave, y siempre en estos casos hay que agregar corticoides para prevenir la posibilidad de hipotensión arterial y de falla adrenal, porque estos pacientes que son hipotiroides de larga data pueden tener además también un hipopituitarismo o un fallo poliglandular o una insuficiencia adrenal relativa, y cuando uno le administra dosis altas en forma aguda de hormona tiroidea, descompensar o precipitar una insuficiencia adrenal aguda, de manera tal que además de hormona tiroidea se les administra hidrocortisona en dosis en general de 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas, por lo menos las primeras 48 horas o hasta que la insuficiencia adrenal haya sido descartada.
Vamos a analizar ahora otro caso clínico. Fíjense, una paciente de 50 años de edad consulta por un examen periódico de salud. No tiene antecedentes significativos, el examen físico tiene un sobrepeso leve, el resto es normal. El laboratorio es normal excepto por un colesterol total de 220 miligramos con LDL de 140 y trae una determinación de hormonas tiroides solicitada por su ginecólogo, situación que es bastante frecuente, donde se observa una TSH de 6 con una T4 y T3 plasmáticas normales. La paciente pregunta si debe recibir tratamiento hormonal tiroideo porque tiene una TSH levemente elevada. Acá debemos considerar entonces el llamado hipotiroidismo subclínico, que es aquel hipotiroidismo que no tiene manifestaciones clínicas o que tiene manifestaciones clínicas muy leves o sutiles que podrán o no ser adscritas al hipotiroidismo. Desde el punto de vista hormonal se define por la presencia de una TSH plasmática elevada con T4 libre normal. La mayoría de todo el universo de los hipotiroidismos son subclínicos, o sea que es una situación frecuente. Fíjense la prevalencia en adultos, en mujeres posmenopáusicas y en mayores de 65 años. Si uno hiciera screening de todos estos grupos, encontraría el hipotiroidismo subclínico en forma muy frecuente. No es tan frecuente que el hipotiroidismo subclínico progrese a un hipotiroidismo clínicamente manifiesto, pero esto sí puede ocurrir, sobre todo en aquellos pacientes que tienen bocio, que tienen anticuerpos antitiroideos positivos, que tienen antecedentes familiares, en esos casos, y que, como vamos a ver ahora, seguidamente, tienen valores de TSH francamente elevados, aunque todavía tengan la T4 normal. Esos grupos de pacientes son los más proclives a desarrollar un hipotiroidismo manifiesto. Fíjense en esta diapositiva de hipotiroidismo subclínico, todos en pacientes de más de 60 años, hombres y mujeres y ambos géneros, ambos sexos. Fíjense que la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo subclínico tienen una TSH elevada, pero entre 5 y 10 milunidades. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico tienen con menos frecuencia TSHs más elevadas, mayores a 10 milunidades por mililitro. Esto tiene importancia, el valor de TSH, porque la progresión, como les había adelantado, a hipotiroidismo manifiesto, este último en las barras amarillas, fíjense que es notablemente mayor según cuán elevada esté la TSH. Cuando la TSH está en valores mayores de 5 pero menos de 10, la progresión, seguida en el tiempo, es bastante baja. Pero cuando tiene más de 10 crece notablemente, del 40%, y si tiene más de 15, la mayoría de los pacientes en meses o en pocos años van a realmente tener un hipotiroidismo manifiesto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como vamos a ver, el valor de TSH es una de las indicaciones de tratamiento en el hipotiroidismo subclínico. Entonces, los hipotiroidismos subclínicos los podemos dividir en leves, aquellos pacientes que tienen una TSH menor a 10 unidades por mililitro, y en los moderados o severos aquellos pacientes que tienen niveles de TSH mayores a 10. Entonces, ¿cuándo debemos indicar tratamiento en pacientes con hipotiroidismo subclínico? En los que tienen TSH mayor a 10, en la mayoría. Pero en los que tienen TSH menor a 10, bueno, en aquellos pacientes que tienen algunos síntomas que pueden ser sugerentes de hipotiroidismo, aunque no es seguro, uno puede hacer una prueba terapéutica durante máximo 6 meses a ver si esos síntomas mejoran. Las mujeres que están embarazadas o que están en plan de embarazarse, en general conviene que estén eutiroides. Algunas situaciones de disfunción ovulatoria o de infertilidad, aunque uno debería llevarlas al eutiroidismo, aunque no es frecuente que esa sea la causa. Para prevenir la progresión de la enfermedad, como habíamos mencionado, en aquellos pacientes con anticuerpos antitiroides francamente positivos y o con bocio, a veces las preferencias del paciente, cuando se le explica los pros y contras de iniciar un tratamiento, pueden inclinar la balanza. Los pacientes que tienen síntomas psiquiátricos, cognitivos, como hemos mencionado, síndromes de tipo depresivos, trastornos cognitivos, trastornos de ansiedad,
y trastornos neuromusculares y a los cuales uno le diagnostica enfermedad hipotiroidea subclínica, bueno, uno puede también hacer un tratamiento de prueba a ver si estas manifestaciones mejoran. Se especuló también, ya no tanto, de que tratar un hipotiroidismo subclínico podía prevenir la prevención de una enfermedad de Alzheimer, pero esto realmente es bastante controvertido. En adultos jóvenes con riesgos particulares cardiovasculares como hiperlipidemia, tabaquismo, etc., llevarlos al eutiroidismo si uno diagnostica hipotiroidismo subclínico posiblemente pueda ser beneficioso. Bueno, hemos revisado el tema de hipotiroidismo en cuanto a la forma de hacer diagnóstico, sus manifestaciones clínicas y los hallazgos del examen físico más frecuentes, la clasificación en sus grados de severidad, las distintas formas clínicas y las principales pautas de indicación de tratamiento y de control de los pacientes con hipotiroidismo clínico e hipotiroidismo subclínico. Muchas gracias.